Es momento de hablar con el médico, con el doctor, con el militante de Fundación Soberanía Sanitaria, Leonel Tesler. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Qué decís, Lucas? ¿Cómo andás, Leonel? Bueno, aprovecho para invitarte este sábado que tenemos el festival, un centro cultural que quizá, no sé si un encuentro como el que hicieron en Rosario, pero para alguna reunión va a haber capacidad para 300 personas, así que, bueno, lo vas a poder conocer aquí en Gráfica Patricios. En la planta baja, no Excelente. hay que subir 2 pisos como es acá en la radio. Contanos, ¿cómo estuvo Rosario? Hermoso, hermoso, agitado como siempre. Un montón de gente. En Rosario, más allá de la ciudad de Rosario, estuvimos en el Encuentro Nacional de Salud, ¿no? Como, brevemente. A mitad del encuentro, que duró todo el día sábado, la tuvimos a Cristina en el acto central con las declaraciones que después rebotaron por todos lados. Ahora Así que vamos a fue eso, pero me gustaría primero que cuentes la naturaleza porque estos encuentros, ya este es el 11.º, ¿desde cuándo se hacen? Porque sé que también han viajado de diferentes puntos del país. así es, así es. Este es el 11.º encuentro. Los empezamos a hacer en 2013 eh, y empezó siendo un encuentro que se llamaba de equipos de salud, que nos juntábamos, tratábamos de juntar gente que estuviese trabajando en diferentes lados del país para compartir experiencias, para pensar en políticas sanitarias. Y después, eso que era primero solamente un encuentro de equipos de salud, empezó a sumar también a gente que tal vez no estaba trabajando en salud, pero que le interesaba como ámbito de militancia la salud. Entonces empezaban a sumarse los grupos de pacientes, gente que capaz por alguna situación en particular que les tocó atravesar en su vida a ellos o a su familia, eh, empezaron a tener que activar para conseguir algún tratamiento, empezaron a preguntarse eso cómo podía lograrse, cómo podía garantizarse que no se dé la lucha individual por cada tratamiento, sino que se vuelva algo más colectivo. Se fueron sumando estudiantes, se fueron sumando diferentes agrupaciones que veían pensando cosas parecidas, y se fue armando una cosa cada vez más grande, y ya desde hace 11 años venimos recorriendo los diferentes puntos del país. Casi siempre se hace en alguna universidad. Esta vez nos tocó en la Siberia, en la Facultad de Psicología de Rosario, eh, y nos juntamos un montón de personas. Esta vez fuimos cerca de 10.000, un poquito más de 10.000, para discutir estos temas. El formato que tenemos es el de la ronda, algo que nos enseñó el movimiento de mujeres. No tenemos una mesa donde hay gente que sabe y que expone, sino que nos juntamos en ronda para poder discutir lo más horizontalmente Bien. posible sobre temas que nos preocupan a todos, que van desde la participación popular en salud hasta la industria de los medicamentos, pasando por cosas de una profesión específica como la enfermería, o problemas específicos de salud como la salud mental. Sí, justamente hablábamos nosotros con la gente de enfermería que nos contó de lo que se pelea en Buenos Aires, lo que se encontraron en Santa Fe, peleas por el reconocimiento, ¿no?, de la enfermería como carrera profesional que se está dando. Como conclusiones, a ver, ¿se puede encontrar algún documento de este encuentro? ¿Lo van elaborando? Va a ir saliendo seguramente en los próximos días un documento que resuma lo, Bien. lo que se fue trabajando en el encuentro, pero básicamente sobre lo que se trabajó es en este contexto de tanta violencia, tanta crueldad, tanta agresión. ¿Cómo hacemos para, por un lado, rescatar la construcción desde el cuidado y el amor y la salud?
y por otro lado, ¿cómo hacemos para reconstituirnos como parte de una fuerza política dentro de un proyecto nacional? Bien, si me tirás esa síntesis, te diría que me imagino hay una contradicción que debes tener en cómo en el discurso de Cristina y en lo que terminó trascendiendo. Es decir, el discurso que terminó trascendiendo es hay que desregular el mercado de medicamentos. ¿Eso es lo que se discutió o quedó descolgado lo de Cristina? No, no, pasa una cosa que sí efectivamente se discutió, que es cómo hacemos para que las personas que lo necesiten accedan a medicamentos que son de muy alto costo, que no son los que se han desregulado desde que empezó el gobierno de Milei. Eh, la desregulación a la que se refiere Cristina tiene que ver más con no estar atados a grandes laboratorios multinacionales o transnacionales para la adquisición de medicamentos que son tan caros que tal vez comprando solo un medicamento para la cantidad de gente que lo necesita del país, te puede dejar sin presupuesto de salud a todo el país. A ver, poneros un ejemplo Eh, para poder entenderlo. Mirá, hay algunos medicamentos que se llaman para enfermedades de baja prevalencia y con alto costo. El caso que siempre hablamos es el del sofosbuvir, que es un remedio que sirve para curar la hepatitis C. La hepatitis C, hasta hace unos años, era una enfermedad que vos te la contagiabas y sabías que en un momento muy probablemente te ibas a morir de esa enfermedad con una muerte muy terrible. De repente, en medio de casualidad, apareció, o a esas cosas que llaman la serendipity, que estaban buscando otra cosa y apareció esto, se descubrió en Egipto un medicamento que servía para curar la hepatitis C. Ese científico egipcio que descubrió el medicamento rápidamente fue detectado por un laboratorio que se llama Gilead, como el país del cuento de la criada, Sí. Que le compró la patente de ese medicamento. Y a partir de ahí tuvo los derechos exclusivos para la producción. Ese medicamento, para hacer un tratamiento de 6 meses, te cobraban que tenías que tomar 3 pastillas por día, te cobraban cada pastilla $2.000. Tremendo. Vos, eso para una sola persona. Me está costando a esta hora de la mañana hacer la cuenta, pero es una barbaridad de plata. Calculemos que más o menos teníamos en el momento, te puedo contar con algún detalle esto, porque justo nos tocó cuando estábamos todavía en el Ministerio de Salud por 2014. Suponete que teníamos 30.000 personas con hepatitis C en Argentina, que es relativamente poco en comparación con otras enfermedades. Pero garantizarle el acceso a todas esas personas al precio que ponía el laboratorio era imposible. Porque efectivamente tenías que poner toda la plata que dedicaba a la salud el país a un medicamento. La posibilidad que tenés ante eso es o ver cómo haces para que ese mismo laboratorio que tiene el monopolio te haga precio, que eso implica, por ejemplo, el trabajo en consorcio de varios países, que es algo que en su momento se hizo, que de repente cuando existía la UNASUR
los países del UNASUR sean los que compren, entonces tenés una capacidad de negociación que un Estado solo y con una población relativamente chica como la Argentina no tiene. Sí. O la otra posibilidad que tenés es ver cómo haces para romper el monopolio. Ujú. Lo que se hizo en ese momento fue, por un lado, empezar a charlar con China, con la India, a ver quién podía producir eso y vendérnoslo a un precio más barato. Y por otro lado, que los laboratorios nacionales empezaran a ver cómo podían replicar ese medicamento para vendérnoslo como genérico. Cuando se piensa en la regulación de los medicamentos, la que hablaba Cristina el otro día, es eso, porque la desregulación que se planteó desde el decreto 70 de 2023, que es el mega DNU de Milei, es una desregulación de medicamentos que, por su costo, no tienen gran impacto en las arcas del Estado. Por ejemplo, la mayor parte de los medicamentos que cubría PAMI, no tenía que hacer un desembolso muy grande el Estado para cubrir esos medicamentos, y sin embargo, después que, por ejemplo, en PAMI los dejó de cubrir, lo tuvo que empezar a comprar la gente y se desregularon los precios de esos medicamentos, a cada persona que lo tiene que comprar le cuesta muchísimo más. Entonces, cae el costo sobre el bolsillo de cada persona que necesita un medicamento, y el Estado no se ahorra prácticamente nada. Al revés, como siguen atados a los grandes monopolios transnacionales para la compra de los medicamentos de alto costo, el impacto que tiene en el gasto total del Estado Nacional la compra de medicamentos aumentó muchísimo en estos 8 meses, en estos Claro. 11 meses, perdón. Mirá, digamos, lo que te costó explicar algo que quedó muy confuso, sobre todo porque hay, creo, una crisis, ¿no?, que está cada vez más profunda, ¿no? Donde en realidad, en un lugar donde se tendría que hablar de la producción pública de medicamentos, de mayor intervención del Estado para el acceso, en un momento en el que la población no está pudiendo acceder a los medicamentos por el altísimo costo, y donde claramente no se expresa como enemigo el lobby de los laboratorios, tanto nacionales, donde está, por ejemplo, Sigman, ¿no?, que fue también cercano al gobierno del Frente de Todos. Pero lo que vemos es que cambian los gobiernos y los empresarios se van acomodando. Entonces me parece que ahí hay un problema, ¿no?, de liderazgos, porque claramente Cristina termina en un recorte diciendo lo que quiere el gobierno. De hecho, Sturzenegger le responde y dice, bueno, no das la razón, hay que desregular. Claro, y la verdad es que era otra cosa Pero que bueno, nada que ver lo que claro, estaba pero diciendo bueno, Cristina. costó Tal vez explicarlo, después nos ¿no? queda la tarea de salir a Quedamos en explicarlo, que bueno, una encerrona. Bueno, Leonel, te exacto. mandamos un fuerte abrazo y estemos en contacto a ver cómo sigue, y esperamos el documento final para poder difundir, sí, lo que se discutió en las rondas que comentabas antes. Dale, buenísimo. Muy gracias, Lucas. Un abrazo grande. Abrazo enorme. Leonel Tesler, Fundación Soberanía Sanitaria, aquí en Radiográfica.